Bueno, vamos a empezar hablando de grandes hombres que cumplieron el propósito de Dios aquí en la tierra. Y vamos a empezar con Moisés. Moisés fue un hombre que marcó la historia. Entonces, Eli, dinos algo que recuerdes de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Abrió el mar rojo y hablaba cara a cara con Dios. Amén. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Es de los pocos hombres que hablaba cara a cara con Dios. Entonces, Yaciel, dime entonces cuál sería el propósito de Moisés que tuvo aquí en la tierra. El propósito de Moisés fue sacar a su pueblo de Egipto de la esclavitud para llevarlas a la tierra prometida. Amén, exacto. Esto fue el propósito de Moisés. Amén. Excelente. Sigamos hablando de grandes hombres de la Biblia. Y ahora vamos a hablar de otro hombre que marcó la historia. Y dice la palabra de Dios que era conforme al corazón de Dios. Eli, cuando escuchas esta palabra conforme al corazón de Dios, ¿de qué te recuerdas? David, De David. ¿Y David fue el primer rey de Israel o el segundo? el segundo, El segundo, ok. ¿Y quién fue el primero entonces? Saúl. Muy bien, gracias mi amor. Gracias por acordarme que estoy un poquito confundido. Pero vamos a hablar entonces de David. David, dime algo, Eli, que David hizo, que cuando pensamos en David dice, wow, esto hizo David. ¿Qué hizo David? Mató el gigante Goliat y mató leones y osos. Mató osos también, pero lo más importante cuando recordamos de David es que mató al gigante Goliat. Así es que, ¿cuál fue el propósito, Yaciel, de David? Bueno, el propósito de David fue ser uno de los mejores reyes de Israel y gobernar con un corazón obediente a Dios. Exacto. Cuando nos recordamos de David, nos recordamos que él gobernó con un corazón obediente a Dios. Sigamos en el Antiguo Testamento, si hablemos de un hombre que le decían el soñador. ¿Qué te recuerda eso, Eli? Cuando dices el soñador, ¿de quién te recuerdas? José, Este era José, exacto. ¿Y José, de quién era hijo José? Jacob, De Jacob. Y dime algo impresionante que José hizo. perdonó a sus hermanos. Wow, perdonó a sus hermanos. Él nos enseñó acerca del perdón. Entonces, Yaciel, ahora que vemos la historia de José, ¿cuál crees que fue el propósito de José aquí en la tierra? Bueno, yo creo que el propósito de José fue salvar a su familia y Egipto del hambre y mostrar el poder de Dios porque fue el único que pudo decirle al faraón qué significaba los sueños. Muy bien, wow, tremendo, tremendo, tremendo que fue José. José marcó la historia y mostró el poder de Dios. Me gustó esto que diste, mostró el poder de Dios. Pero sigamos avanzando y ahora hablemos de una mujer. No vamos a hablar solo de hombres porque hubieron mujeres también que hicieron cosas importantes. Hubo una mujer que fue reina, Y cuando escuchas que en la Biblia una mujer fue reina, ¿a quién te recuerda? Esther, Esther, muy bien. Y Esther tenía un tío, tenía un primo que la cuidó porque ella era huérfano. ¿Cómo se llamaba ese primo o tío? Mardoqueo. Mardoqueo fue quien la cuidó. Gracias, gracias por ayudarnos. Entonces, Yaciel, Esther, ¿cuál fue el propósito de Esther aquí en la tierra según la historia que conocemos? El propósito de Esther fue ser reina en el momento exacto para poder salvar a su pueblo de la muerte. Muy bien. Dios le permitió a Esther ser reina en el momento exacto para poder ayudar a su pueblo. Ese fue el propósito de Esther. Pero avancemos. Y vamos a hablar de una mujer que entre tantas mujeres Dios le dio el privilegio de traer a la tierra a nuestro Señor Jesucristo. Fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién te recuerda, Silay? María. Esta fue María. Muy bien. Y a María un ángel fue que vino y le dio el mensaje que iba a quedar embarazada. ¿Cómo se llamaba ese ángel? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel le dio ese mensaje a María. Gracias, gracias Silay. Entonces, Yaciel, ¿cuál sería el propósito de María que cumplió aquí en la tierra? El propósito de María fue que entre muchas mujeres Dios escogió a ella para que trajera al mundo nuestro Señor Jesús.
Amén. Qué tremendo privilegio, qué tremendo privilegio. Wow, tremendo. Sigamos avanzando y vamos a hablar un poquito de un gran patriarca que es como Abraham. Regresemos atrás. Abraham. ¿Cómo le decían a Abraham, Eli? El padre de la fe. El padre de la fe, muy bien. Y Abraham fue un patriarca, pero habían dos patriarcas más. Estaba Abraham. ¿Quiénes eran los otros dos? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob fueron los grandes tres patriarcas. Yaciel, entonces, dime, ¿cuál fue el propósito de Abraham aquí en la tierra? Bueno, yo creo que el propósito de Abraham fue ser un padre de una gran nación como Israel, y también que fue un hombre obediente a Dios, ya que creyó en Dios aunque no veía nada. Muy bien, Yaciel. Este fue Abraham, él le creyó a Dios aunque no veía nada. Entonces, avancemos ya para terminar. Noé. Cuando hablamos de Noé, Eli, ¿qué te recuerda? ¿Qué hizo Noé? Dios usó a Noé para construir un arca. Construyó un arca. ¿Y qué pasó con eso, Yaciel? ¿Cuál fue el propósito de Noé entonces aquí en la tierra? El propósito de Noé fue salvar a la humanidad y a su familia y a los animales del diluvio. Dios guardó a todos del diluvio. Ese fue el propósito de Noé. Ya casi estamos terminando. Aterrizamos en el Nuevo Testamento con un hombre impresionante que tuvo un ministerio corto pero poderoso. Y ese es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y ¿qué hizo Juan el Bautista? Algo prominente que hizo Juan el Bautista. Bautizó a Jesús. Ya, bautizó a Jesús, muy bien. ¿Y tú te recuerdas en qué río lo bautizó? ¿Cómo se llamaba? Sí, papá. El río se llama el río Jordán. El río Jordán, muy bien. Ahí se bautizaron muchos de Príncipe de Paz también, amén. Así es que Juan el Bautista, Yaciel, en pocas palabras, ¿cuál crees tú que fue el propósito de Juan el Bautista aquí en la tierra? Bueno, yo creo que el propósito de Juan el Bautista fue preparar el camino para Jesús. Muy bien, este fue el propósito de Juan el Bautista. Él preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con el mero, el más grande de todos, el Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando escuchas esto, Eli, ¿de quién te recuerdas? Jesús. Jesús, este es nuestro Señor. Dinos algo hermoso que hizo Jesús por nosotros. Murió en la cruz por nuestros pecados. Wow, Jesús murió por nosotros en la cruz. Amén. Entonces, Yaciel, para terminar, ¿cuál crees que fue el propósito de Jesús? Por Él es que nosotros estamos aquí esta noche. El propósito de Jesús fue el más grande de todos. Fue morir en la cruz por todos nuestros pecados y abrir la salvación. Abrir el camino a la salvación. Muy bien, excelente. Este es nuestro Señor Jesús. Así es que para terminar, ¿qué crees tú que el mensaje que Dios tiene para nosotros esta noche como iglesia, Yaciel? Así como Moisés, David, Esther y Jesús cumplieron su propósito aquí en la tierra, nosotros también tenemos un propósito para cumplir. No importa la edad, no importa el lugar. Tú y yo tenemos un propósito de parte de Dios. Solo tenemos que obedecer y confiar en Dios. Y Él nos mostrará el camino que debemos seguir. Que Dios los bendiga a todos.